Vale, o lo ponemos por aquí detrás y ya está. Es que estaba hablando con vuestros compañeros, recordando mis tiempos jóvenes, hace muy poquito, y ya parezco como el abuelo Cebolleta contando historietas. Perdona, que es que no se me... Ahora, sí, yo creo que sí, no sé si... No es que se me va a caer, entonces, bueno, pues me lo pongo aquí. Lo pongo aquí y ya está. Ay, que se cae. Se ha caído el micro. Se te ha caído el micro. Espera, ahora. Toma, enganchatelo ahora. Ya está. Vale. Bueno. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Se oye bien? ¿Eh? ¿Sí? Se oye perfecto ahora, ¿no? Bueno. Buenas tardes a todos. Me llamo Eduardo Peris y vengo a hablar precisamente del ingeniero informático como perito informático forense. Yo, bueno, aunque parezco que soy muy mayor, no soy tan mayor, llevo más de 12 años ejerciendo esa profesión, compatibilizándolo con otras labores, y sí que es cierto que yo previamente pues, hice ingeniería técnica en informática y sistemas, luego tuve la titulación de ingeniería informática y bueno, luego me he seguido formando un poquito más allá, por lo tanto dijéramos que bueno, aquí al cabo os conozco perfectamente qué es lo que estáis viviendo en la carrera, qué es lo que penséis en cada momento, qué os gustaría que os enseñasen y qué pensáis que hacen o demasiada incidencia o demasiada poca. Pero bueno, entonces me pareció muy interesante ir comentando una labor que yo creo que es un poco desconocida para los estudiantes de ingeniería informática, tanto del grado como otra especialidad como pueda ser posteriormente el máster. Pero ya no solamente en los estudiantes, sino muchas veces también los propios titulados, es una labor un poco, bueno, que suena algo muy extraño, algo muy raro, algo que no va con nosotros. Y esto es lo contrario, es algo que va totalmente con nosotros. La verdad es que esto, que es un chiste, es una gracia, es, bueno, ya hice la copia a mi disco duro, la que hago, y está fotocopiado por ambas caras, es llevado un poco al extremo, pero realmente lo que piensan muchas veces cuando, pues a nivel de los abogados o a nivel de la gente, que es nuestra labor, una copia al disco duro, una clonación, bueno, pues una copia, pues aquí lo tienes, ¿por qué? Porque es cierto que luego en los casos te encuentras con verdaderas barbaridades, entre comillas, y es que en un caso en el que ha habido, pues a lo mejor, una peritación de WhatsApp o de comunicaciones, con cualquier tipo de mensajería instantánea, o correo electrónico, te están sacando muchas veces los abogados un papel en blanco y negro y te dicen, no, no, es que lo que vale es esto. O no, oiga, entonces lo que vale no es eso. Porque para empezar, no sé usted de dónde ha sacado ese papel. Ahora con Photoshop todo es falsificable, todo es modificable, por lo tanto, ¿qué me está contando? Pues es un poco la idea, con ese chiste, de lo que pasa realmente, de lo que piensan que pueden hacer para desprestigiar o tirar abajo la labor del perito, o lo que la gente piensa que estamos nosotros realizando como peritos. La verdad es que estos conceptos, que pueden ser muy sencillos, como que es la informática, bueno, conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento automático de la información por medio de computadoras o de ordenadores, bueno, pues un término, al fin y al cabo, generalista, de informática. Y luego el informático, otro término general, persona que se dedica a la informática. ¿Por qué quiero decir todo esto? Porque al fin y al cabo nosotros estamos yendo, cuando somos ya estudiantes o cuando somos titulados, estamos yendo al término generalista. Somos informáticos. Y al final resulta que el informático es, pues, el hijo del vecino del quinto, pues que enciende el ordenador y lo maneja muy bien. Es que mi hijo es informático. O es que resulta, pues, que una persona que se ha leído un libro y yo soy informático. Una persona que hace un cursillo de 10 horas, es que yo soy informático.
Vosotros no pasaréis en todas las situaciones, pero yo me acuerdo cuando empecé a estudiar la carrera que me comentaba alguna persona, ¿y tú para qué estudias ingeniería informática si mi marido no sabe nada y maneja muy bien el ordenador? O sea, situaciones como esas, que ya parece que empiezan a mirarnos con otros ojos, pero durante muchísimos años el ingeniero informático es como nada, no existe. Realmente es la nada. Cualquiera sabe más que nosotros. Entonces, esto lo que quería decir los conceptos era que nos tenemos que animar a nosotros mismos llamarnos ingenieros informáticos. No somos informáticos, somos ingenieros informáticos. Por ese motivo, rama de la ingeniería que aplica los fundamentos de la ciencia de la computación, la electrónica, ingeniería de software, para el desarrollo de soluciones integrales de cómputo y comunicaciones, capaces de procesar información de manera automática. Es decir, cuando os digan, es que eres informático, hombre, tampoco hace falta que eso lo sueltes con una cara de prepotencia, sino con una sonrisa, de manera empática. No, soy ingeniero informático. ¿Vale? Entonces, yo creo que en ese aspecto tenemos que aprender y tenéis que aprender todos a valoraros a vosotros mismos la titulación que estáis ejerciendo, que estáis formándoos, y que al fin y al cabo es la que vais a utilizar durante los próximos 40 años o más. Porque cada vez nos jubilamos más tarde, o sea, a vosotros va a tocar con mucho más tiempo. Y además es una titulación y una formación que vais a estar toda la vida actualizándoos. ¿Vale? Porque además, luego vuestra labor va a estar, pues habrá gente que le gustará programar, pues programará. Luego habrá gente que tendrá que dirigir proyectos. Y ahí está el ingeniero informático. Lo que no puede ser es que nos estén dirigiendo proyectos personas que no tienen la titulación porque nosotros pensamos que son mejores que nosotros. No, nosotros somos los ingenieros informáticos. ¿Y esto ahora? Vale. Por tanto, ya pasamos al término forense, que es de lo que va esta charla, de la administración de justicia o relacionado con ella. La verdad es que cuando hablamos de perito, ingeniero informático forense, la verdad es que la gente nos también piensa, relaciona automáticamente forense con, esa persona que, el médico, que tiene ahí el cuerpo en la camilla y ya lo empieza a destripar y ver qué es lo que está pasando. Entonces no relacionan mucho qué es eso de informático forense, pero ¿qué es? Bueno, pues al fin y al cabo, lo que estamos haciendo el informático forense, el perito ingeniero informático forense, es darle al juez, porque al final los jueces tenemos grandes jueces, pero no saben de todo, aún más, de informática no saben nada, y de otras áreas tampoco, saben de leyes, pero no saben conocimientos técnicos. Pues al fin y al cabo lo que hace el perito ingeniero informático es darle mascado, que lo pueda entender, qué es lo que ha pasado en una situación, o de acoso, o de manipulación, o de un ataque, o de fallos de sistemas de seguridad. Eso es lo que hace, al fin y al cabo, hacemos nosotros. Lo que sí que es cierto, que al fin y al cabo, pues ahora con el tema, antes me comentaba a un compañero vuestro, pues claro, con el tema de seguridad, al fin y al cabo también ahí entra el perito informático forense, en temas de seguridad. Yo vi una vez una charla de también de un ingeniero informático que decía, es que antiguamente, cuando había un ataque en la seguridad, lo que hacía automáticamente el informático era formateaba todos los equipos para que ahí se paraba todo y cuanto antes funcionase todo, mejor. Ahora no. Ahora, cuando hay un ataque, una empresa, lo que se hace es intentar que haya evidencias para poder ir y demostrar de dónde viene, si hay algún tipo de consecuencia en la empresa. ¿Vale? Por lo tanto, ya no sirve con el formateo. Sí, posteriormente, si lo tienen que poner en marcha, habrá que formatear, pero previamente hay que guardar las evidencias, una cadena de custodia, para que si al final se decide ir a un caso judicial, nosotros podamos hacer una labor correcta. ¿Vale? Por lo tanto, desde el principio, cuando ocurre una cosa así, tiene que entrar el perito ingeniero informático forense a darles un asesoramiento de cómo deben actuar. Porque si no, al final, pues al final resulta que guardan el disco duro, pero lo guardan en cualquier sitio, en una caja, en un cajón, pues al final esa cadena de custodia de ese material, automáticamente en cualquier juicio te lo echan abajo.
porque ese material ha estado accesible, ni ha estado controlado y cualquiera lo ha podido modificar. Por tanto, ¿qué es un perito? Bueno, pues un perito es cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes del asunto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el perito hay de muchos ámbitos y de cada ámbito hay unos especialistas. Realmente el perito informático forense, lo que dice la ley es que si no hay una titulación superior, podrá ejercer esa labor una persona que demuestre, entre comillas, una cierta experiencia, capacitación, conocimientos para ejercer sobre un tema concreto. Claro, la ingeniería informática es una titulación que tiene más de 40 años. Realmente el ingeniero informático está capacitado para esta labor desde hace muchísimo tiempo. Pero sí que es cierto que últimamente vemos en muchísimos sitios centros privados, centros de muchísimos ámbitos, hágase un curso de informático forense, la labor del futuro. Pues al fin y al cabo a esa gente no le están diciendo la realidad de la situación, y es que sin la titulación de ingeniería informática no pueden ejercer como perito informático forense ante un tribunal. De hecho, ya hay gente a la que está acudiendo y haciendo informes forenses en las que sin tener la titulación de ingeniería informática ya se le está reprobando. Hay jueces que no admiten informes, o si ha habido algún juez que admitió el informe, pero la presenta una de las partes, automáticamente en cuanto a la otra parte recusa al perito, cae el procedimiento de la prueba del perito, porque no es un titulado en ingeniería informática. Cuando hay ingeniería informática es antiguamente ingeniería técnica informática, ingeniería informática, ahora es el grado o el máster. Designación de perito. Hay, luego lo veremos, pero al fin y al cabo hay varios tipos de peritos. Está el perito de parte y el perito judicial. El perito judicial es, en este caso, es el que nombra al juez ante una lista que presenta un colegio profesional. Esto ocurre en todos los ámbitos. El juez, a principio de año, en enero, en el juzgado, hacen un sorteo, sacan, como en la lotería, una bolita con una inicial, y ese es el apellido primero por el que van a empezar. Y a partir de ahí van siendo uno tras otro. Los colegios profesionales, al fin y al cabo, lo que están facultando es que esa persona realmente tiene la titulación en ingeniería informática. Y que además el colegio o bien le ha dado una formación o le ha dado unos complementos para poder demostrar que además de ingeniero informático tiene una cierta capacitación para ejercer la labor forense. Vale. La informática forense. Así es como nos imaginan. ¿Qué daño ha hecho CSI? Piensan que tienes en tu despacho, en tu casa, tienes prácticamente que el CNI. Y tienes 40 pantallas, 30 ordenadores y al fin y al cabo haces un tic y te aparece una pantalla de lo que está pasando. Bueno, pues es todo mucho más sencillo de lo que realmente la gente piensa cómo somos. Al fin y al cabo hay muchas herramientas, pero no deja de ser un despacho, una oficina en la que el perito informático forense realiza su labor. Hay muchísimas herramientas para la clonación de discos duros, para la comprobación de WhatsApp, pero no es ni mucho menos así. Es una oficina muy normal, pero con las herramientas necesarias para esa labor forense. ¿Qué es la informática forense? Es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas en infraestructura tecnológica que permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro de un proceso legal. Y las técnicas incluyen reconstruir el bien informático, examinar, identificar datos, etcétera, etcétera. Es decir, es muy importante que cuando tú vas a hacer una peritación, pues te puedes llegar a encontrar con que es un sistema de hace 5 años, o de hace 2, o de hace 3, pero que al final el caso se ha ido retrasando tanto que la herramienta que han estado utilizando ya no existe en el mercado.
o a lo mejor tú ya no la tienes. Pero al fin y al cabo tienes que reconstruir el sistema como estaba en ese momento. Porque si no, al final, toda la evidencia y toda la prueba cambia totalmente. Al igual que si tenemos que acceder a unos ficheros, tenemos que primero hacer una copia o una clonación de toda la información y luego acceder a esa copia. Porque al fin y al cabo, nosotros estamos haciendo una labor designadas por el juez o asignadas por una de las partes. Pero tenemos que hacer las cosas de manera que en cualquier momento pueda haber una contrapericial, que se llama. Pero si tú das una de las partes y presentas un informe pericial, la otra parte tiene derecho a tener su perito. Y por lo tanto tendrá que utilizar las mismas pruebas que tú has utilizado. Si ha sido 2 teléfonos móviles y una conversación de WhatsApp, pues hombre, esa misma información, si tú haces la pericial, si la otra parte lo solicita, tiene que tener acceso a ella. Si tú la has destrozado, para empezar ya, tu informe no se puede contradecir, pero porque has hecho una mala cadena de custodia, una mala praxis, y por lo tanto ahí tienes un problema de cara a tu labor como perito en ese caso. Es muy importante tener también en estos casos, cuando estás haciendo la labor, lo que se llama el seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, nosotros no podemos mentir. O sea, cuando te contrata un perito, una parte, los abogados dicen, quiero que me digas si ha pasado esto. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que tengo. Con lo que tengo te diré qué ha pasado. Hombre, desde luego, si todo lo que ha pasado perjudica a tu cliente, pues hombre, haz lo que quieras. Yo no te recomendaría que lo entregases. Porque al fin y al cabo te va a perjudicar. Pero yo no voy a mentir. La diferencia está que un abogado, durante el caso, en la defensa de su cliente, puede no decir la verdad, pero el perito ingeniero informático forense tiene que decir toda la verdad. No puede mentir, no puede falsificar pruebas, no puede modificarlas. Es decir, un abogado te puede salir con un papel en blanco y negro en Photoshop y decir, esto es lo que ha pasado, y no pasa nada, porque está defendiendo a su cliente, pero si el perito modifica la prueba para beneficiar a su cliente, bueno, pues como le recusen y le denuncien, tiene un problema bastante serio. Claro, ahí donde entran, primero damos por hecho de que nadie manipula una prueba, un perito. Pero por si acaso, al final, cometes un error, están lo que se llaman los seguros de responsabilidad civil, que precisamente son los que se hacen cargo de cuando tú puedas llegar a cometer un error, porque no somos todos 100%, alguna nos podemos equivocar, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado en el lenguaje que se utilizan en los informes. Si, por ejemplo, son 2 correos electrónicos y tú tienes acceso a una de las partes, tú lo que tienes que decir es, según las evidencias, el correo electrónico, por ejemplo, o el archivo, o la comunicación por WhatsApp en el dispositivo tal, no ha sido manipulado. O sea, tú lo que estás diciendo es que la información que tú has analizado no ha sido manipulada. Eso no significa que esa información sea totalmente la que le ha llegado antes, pero previamente no haya sido manipulada. Tú analizas lo que hay en ese dispositivo, en ese correo electrónico. Y tú al final dices, no, yo aseguro que la comunicación es totalmente real y es todo, no ha habido ningún tipo de manipulación de ningún tipo. Como te hagan una contrapericia, resulta que ha habido una manipulación por otro sitio que le ha llegado, pues tú ya no has dicho toda la verdad. Hombre, si tú dices que en el dispositivo o en la bandeja, la información que hay allí, en ese ordenador, en esa bandeja, no ha sido manipulada, pues hombre, blanco y en botella es bastante claro. Y el juez ya te va a hacer caso y ya sabe por dónde tiene que ir. Pero por si acaso hay que tener mucho cuidado con los términos que se utilizan. Ámbito de actuación. Todo hecho en el que un sistema informático esté involucrado, tanto es el fin como es el medio, ¿vale? Ahora está muy de moda las periciales en los teléfonos móviles, las comunicaciones por WhatsApp. Hace unos años, bueno, pues era muy común
que se presentaban en juicios y se llegaban a ganar. Las conversaciones por WhatsApp escritas en un folio, imprimidas. Y los jueces las admitían. Pero vamos a ver, si eso ha podido ser manipulado con Photoshop, es que vamos, ya no con Photoshop, con un Word, y luego tú haces un recorte, es decir. Entonces, al final y al cabo, todo esto al fin los jueces tienen que ir dándose cuenta de la situación en la que va pasando. No me llegan a contar un caso en el que, por ejemplo, hace ya unos cuantos años, algo que ahora sería impensable y que ya los jueces tienen muy claro, y todo el mundo tiene muy claro, que una comunicación, o sea, un correo electrónico, es algo privado y tú no puedes acceder sin una orden judicial, pues un caso en el que una persona había accedido a la cuenta de correo electrónico de otra, o sea, la había pirateado directamente, la había asaltado y había podido entrar, para decir que él era el causante de tal problema. Y el juez, ostras, pues me ha hecho un favor esta persona, me asalta el correo electrónico de otra persona y me dice que esa persona cometió un delito. Pues a por esa persona. Claro, tú veías el caso y decías, vamos a ver, que es que, ¿quién ha creado esa cuenta de correo electrónico? ¿Cuándo se ha accedido? ¿Cómo se ha accedido? Que acceder a un correo electrónico de una persona a una cuenta de correo electrónico es como si acceden a tu casa, que es un delito. Pues es que al final el juez entendió que esa persona ya estaba imputada y con muchísimas papeletas de acabar condenada. Y al final el informe ponía claramente que lo que había que hacer, para empezar se demostró que esa persona no había hecho absolutamente nada. Pero al final el informe ponía que el siguiente paso que había que hacer era encausar a quien había saltado el correo electrónico y que había ido contra la otra persona. O sea que al fin y al cabo los jueces hay que un poco ir y al sistema judicial educándoles respecto a las pruebas informáticas. Tipos de peritos. Eso es lo que comentaba antes. Tenemos el perito privado de parte, es el que te llama un abogado, te dice, tengo un problema, tengo un cliente al que me dicen que ha hecho tal cosa, y me tienes que demostrar que no lo ha hecho. Bueno, primero vamos a ver lo que ha hecho, y luego te diré si lo ha hecho o no lo ha hecho. Pero yo entiendo que al final tú creas a tu cliente, porque desgraciadamente pasa muchas veces como lo que, si hablas con abogados te comentan. Jolín, lo primero que me gustaría cuando digo a mi cliente es, dime la verdad, que no te voy a juzgar, pero tengo que saber toda la verdad para poderte defender. Si a mí me cuentas una milonga, luego voy al juicio, me encuentro con las pruebas, y no es lo que tú me has contado, que no voy a ir a la prensa y lo voy a contar, que no voy a llamar a tus vecinos, que no voy a decirle a tu familia, a mí cuéntame lo que ha pasado, soy tu confesor. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Pues al fin y al cabo, con nosotros pasa lo mismo. Te encuentras con que el abogado muchas veces, sepa o no sepa la realidad de la situación, te dice, quiero que me demuestres que ha pasado esto. Bueno, pues ya veremos. O sea, nunca tenéis que decirle a un abogado, no te preocupes que te lo voy a demostrar. No, primero vamos a ver lo que hay y luego te diré qué es lo que ha pasado. Y con lo que ha pasado, si quieres, presentas el informe y si no quieres, no lo presentes. Yo te diré si merece la pena que lo presentes o no, pero luego la decisión la tienes tú. Y el perito oficial o judicial. Este es el que designa el juzgado, el juez. Esto, igualmente, aunque es judicial, lo solicita también una de las partes. Y en algunos casos lo solicitan ambas partes. Están los de acuerdo en que hay que pedir un perito. Entonces, por supuesto, el de parte te paga a ti directamente. Siempre confía en que como va a ganar el juicio gracias a tu informe, lo terminará pagando la otra parte. Y en el judicial paga quien lo solicita. También con la intención de que si, como él cree y está convencido que va a ganar, lo va a pagar el otro. Y si al final lo solicitan los dos, pues ya está el problema, los dos piensan que tienen la razón y que lo va a pagar el otro. Entonces ambos tienen que pagar en un principio a mitad, y luego ya el juez decidirá. Normalmente en estos casos, en los judiciales,
el que sale beneficiado con tu informe te ama, te adora y te desea, y el otro, si pudiera, te cerraría la puerta antes de que entrases, para que no digas nada. Y luego entramos en lo que son los tipos de peritajes. Hay muchos, tenemos muchísimos ámbitos de actuación, porque al fin y al cabo las periciales forenses se dividen, al fin y al cabo, también en tipos como los juzgados. Hay muchísimos. Tenemos peritaje civil, penal, laboral, pero luego hay otros tipos que están poniendo ahora bastante de moda, que no son periciales como tal, pero sí que se intenta evitar llegar a un juicio, que son, bueno, pues arbitrajes, por ejemplo, mediaciones. Dijéramos que es la nueva figura de hace unos años que está intentando poner desde la justicia para no llegar a juicio. Es como un juicio previo. Una mediación, si te llaman, es, bueno, pues al final tú tienes el caso y lo que tienes que decidir es realmente lo que ha pasado. Es más barato para todas las partes. Para el perito también, le sale más barato. Pero las partes pagan menos, porque está, dijéramos, como muy tasado. Cuánto se cobra por hora y cuánto pagan por sesión. Si me hago en la mediación, no es obligatorio que acepten tu veredicto. Entonces pueden ir a juicio. Si me hago cuando hay un arbitraje, sí que tienen la obligación de aceptar tu veredicto. El arbitraje lo habéis escuchado muchas veces a lo mejor cuando hay alguna huelga en alguna empresa, no se ponen de acuerdo y al final designan a un mediador para que ejerza el arbitraje y al final lo que él decide lo tienen que aceptar ambas partes, les guste o no les guste. Tipos de casos. Dijéramos, serán bastantes. Por ejemplo, son los mercantiles. Es muy típico que te encuentres con que ha habido una empresa o una persona que ha contratado una empresa para que haga una aplicación informática y considera que no está lo que él había solicitado, luego decide que le han cobrado más de lo que él ha firmado, o luego resulta que, bueno, pues que no ha entregado en tiempo y forma como ellos habían firmado. Entonces ahí entras tú como perito a decidir y a valorar, pues por ejemplo, si una aplicación es correcta, funciona, de qué manera está implementada. Muchas veces también hay casos en el que si se ha, clonado una página, por ejemplo, y se le ha cambiado el exterior. Te encuentras casos en los que son de ese tipo. Luego también recursos en corrección de oposiciones. En este caso te puede llegar a encontrar en la que, bueno, pues deciden que para entregar el informe en la oposición de la persona tiene que ir área el 12 con interlineado tal, márgenes cuáles, le llega una persona y lo ha cumplido y se lo tiran, pues dicen defecto de forma. Pues hay que entrar el perito forense a demostrar o no que esa persona ha cumplido los estándares que pedían en la oposición y que por lo tanto el que ha decidido tirar su informe tenía un error, porque pasa muchas veces también, que a la gente le echan en la oposición abajo porque el informe no cumplía los estándares que han pedido ellos. Penal. Bueno, son los casos, dijéramos, más graves, ¿vale? Amenazas, coacciones. Ahora, por ejemplo, se trabaja bastante con el tema de ciberacoso, violencia de género digital. Todo al final, todas esas pruebas se tratan a través de la informática forense. Pues al final, demostrar que esa persona que está siendo acosada, desde dónde, quién es, cómo y con las pruebas. Y ahí no vale decir, me han insultado, me han amenazado y aquí tengo una pantalla imprimida. No, tienes que demostrar que esa pantalla, el archivo de dónde viene, que no ha sido manipulado y que por lo tanto tiene validez. Y que la persona decía la verdad, la que ha denunciado, o que decía la verdad
el enunciado cuando se estaba defendiendo. Aquí muchas veces te encuentras cuando es una comunicación WhatsApp móvil a móvil, que es muy común en el que una de las dos partes ha perdido el teléfono. Entonces ya cuando una parte se ha perdido el teléfono, aunque esa no es tu labor, ya empiezas a pensar que algo ahí raro está pasando. O como un caso que fue hace poco, que me pasó, que había que demostrar una comunicación por WhatsApp y una de las partes, esta era judicial. Cuando dije, bueno, para empezar, el juez, aquí tengo un CD con la información. ¿Cómo que un CD con la información? ¿Cómo han sacado esto? ¿De dónde lo han sacado? ¿De qué manera? No, hombre, con el CD es suficiente. Hombre, yo necesito los dispositivos, necesito saber lo que ha pasado, necesito ver la realidad. Si me entregas un CD, por ejemplo, con unos archivos de audio, vale, la extensión es la que suele hacer WhatsApp, pero en estos momentos, con cualquier converso, puedes hacer una extensión de audio como la que hace WhatsApp, por tanto a mí me está haciendo que haga un acto de fe. Vale, pues cuando pides, hablas con el juez, tienes que hacer en el informe que no has podido trabajar con la información, que necesitas los dispositivos móviles, pues claro, te encuentras con que una de las partes no hay ningún problema y te entrega el dispositivo móvil. Y la otra parte te saca la excusa, no, es que era la compañía tal, me han dado de baja el número de teléfono y por lo tanto voy a pedir un papel a la compañía que me certifique que he dado de baja el número de teléfono. Claro, esto la gente hace, claro, pobrecillo, tienes razón. A ver, que no necesito tu número de teléfono, necesito el dispositivo. Entonces, tampoco lo tiene. O sea que al final esas cosas muchas veces, cuando ya una de las partes le cuesta soltar el material, pues la verdad es que ya dice bastante la situación. Aunque tú no tienes que tomar ningún partido, tú haces tu labor. A lo mejor luego es una sorpresa, ¿vale? O por ejemplo, encontrarte en el que, bueno, pues te vas a hacer una prueba a un ordenador por unos archivos y te encuentras que a lo que te llaman, toda la empresa ha consultado esos archivos, toda la empresa ha manejado el ordenador y cuando te llaman, no, hombre, es que este ordenador, pero vamos a ver, pero no os dais cuenta que cada vez que me veis el archivo me estáis cambiando lo que queréis que luego perite, es que no podéis usarlo. O sea, situaciones como esas, lo que a lo mejor te llamen que una persona ha instalado una aplicación que no debía, le han pillado, la borra y luego te llaman para ti para que demuestres que en ese equipo estaba esa aplicación que luego, y en qué condiciones, que luego la persona ha borrado. Y le dices, bueno, pero supongo que el ordenador no estaréis usando. Sí, claro. Pues estáis usando. Hombre, no pasa nada. No, pues automáticamente deja de utilizar el ordenador. Hombre, si con el tiempo que ha pasado ya, ¿qué más da? Pues hombre, si con el tiempo que ha pasado, ¿qué más da? A partir de ahora, que me estás llamando cada día que pasa es una ruleta rusa. Porque al fin y al cabo, vas a conseguir que a este paso ya no es que no pueda, al final, encontrar nada de lo que tú me estás pidiendo. O sea, que al final luego también te encuentras con que al perito informático forense tienes que muchas veces hacerles ver que te llaman a ti como experto y que por lo tanto tú les tienes que asesorar y que se tienen que dejar asesorar. Que muchas veces eso es una batalla bastante importante. Y el peritaje laboral. Por ejemplo, muchas veces, gracias a la labor del informático forense, hay gente que sigue en la empresa y gente que no. Hay algunos casos. Uso inadecuado de recursos tecnológicos, competencia desleal, revelación de secretos. Un caso de una persona, por ejemplo, que bueno, pues que colgó en internet información confidencial de la empresa y le cazan. Y llega él y alega de que, hombre, sí, yo lo colgué, pero no lo vio nadie. Y llega el juez y dice, bueno, pues si no lo vio nadie, no hay caso. Entonces, claro, bueno, a ver, esto es como si, a ver, si tú colgas un vídeo en YouTube,
pues hombre, lo podrá, y está público, habrá gente que lo verá y gente que no, pero tú ya lo has colgado, ya el hecho de colgar ese vídeo, si es ilícito, ya da igual que luego la gente lo vea o no, tú lo has colgado, ya has sido acceso público, si luego tu canal no tiene visibilidad, pues bueno, pero podría haber entrado alguien. Pues te decía eso, no, yo le he colgado los archivos, he colgado la información, pero no ha entrado nadie, no la ha visto nadie. Vale, pues ahí tienes que entrar tú a demostrar, primero, que esa información que ha colgado era pública y que luego ya da igual el número de accesos que haya habido, que era pública, aunque luego él la haya borrado, pero era pública. Y luego ya si muestras el número de accesos ya, vamos, ya eres la bomba. Y por supuesto, bueno, pues al final, en esos casos, se terminó dando la vuelta. Pero luego es importante el método del trabajo, es decir, cómo va trabajando, qué labor tenemos que realizar. Esto es importante. Cadena de custodia, de lo que comentaba antes. No puede ser que llegues, por ejemplo, y cuando se llega a una empresa, porque a veces también ha pasado, con la Secretaría Judicial, ir a una empresa, y ahí sí que entras como la policía y como CSI. Entras con la policía, levanten las manos todos y esténse quietos, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, la cadena de custodia depende de ti. Como tú cometas un error en la cadena de custodia, el problema lo tienes tú. Porque al fin y al cabo, como luego la parte que pierde pida un contraperitaje y tú no hayas hecho una cadena de custodia correcta, ya has perdido. Te has podido pegar el trabajo de muchísimo tiempo, pero que no vale para nada. Porque al fin y al cabo, cuando otra parte quiere demostrar que tú no tenías razón, pues no lo puede demostrar. Por lo tanto, se invalida el procedimiento tuyo porque no hay forma de comprobar que tú lo has hecho correctamente. Por lo tanto, fundamental, la cadena de custodia del material. A veces, por ejemplo, cuando se hace una pericial de un equipo informático, a la empresa tienes que decir, vale, vamos a hacer una clonación. Dicho la clonación, le voy a hacer la pericial. Pero tú automáticamente, para que no haya ningún problema, vas a coger, cuando es de parte, vas a coger todo eso y lo vas a depositar bajo notario. Y yo voy a estar allí cuando deposite bajo notario. Notario es imparcial. Ahí ya se va a demostrar que hasta ese momento tú lo has, dijéramos, empezado el trabajo y tú has hecho una cadena de custodia correcta. Lo has depositado a un notario y a partir de ese momento él es el que lo custodia y es en el procedimiento. El juez, por la solicitud de la otra parte, pide hacer una pericial, da el permiso, va el notario, lo entrega y a trabajar. Pero el otro perito, cuando coge ese material, tiene que hacer lo mismo. No puede trabajar sobre ese material. Tiene que también hacer una clonación o una copia para que el material tiene que estar original, no puede ser tocado. Aunque después ya no haya ninguna pericial más, pero el material tiene que estar impoluto, original totalmente. Permisos. Esto es importante también, es decir, tú no puedes coger y meterte en una cuenta de correo electrónico o en un móvil, un dispositivo móvil o donde sea, una aplicación o un sistema informático, sin el permiso de la parte en cuestión. Si no, el delito lo estás cometiendo tú, el problema lo tienes tú. Por ejemplo, cuando se quiere acceder al correo electrónico, hay sitios como Hotmail que pides la solicitud a través del juez y a lo mejor en una semana tienes toda la información, y luego hay sitios como Gmail que te puedes pegar 3 meses y no has recibido nada, de a veces ni contestación. Entonces, claro, en ese caso, claro, te están pidiendo un informe. Algo tienes que hacer, ¿vale? Está en juego la inocencia o culpabilidad de 2 personas. Por lo tanto, tienes que entrar a valorar lo que hay en las bandejas de correo electrónico. Por tanto, necesitas el permiso de ambas partes. No puede coger, sí, por ejemplo, tengo que peritaros el dispositivo móvil, aunque sea judicial, y que te llegue el abogado y te diga, toma, ya me lo peritarás. Hombre, no.
lo voy a hacer a través del juzgado, lo depositas en el juzgado, yo tengo un papel firmado por el juzgado de que me lo llevo, y cuando lo deposito, voy al juzgado y lo deposito en el juzgado. Luego también te encuentras con gente del juzgado que te dice, dáselo a la parte. Hombre, no. Yo le cogí el juzgado, te lo entrego a ti, y a partir de ahora, si tú haces el juzgado hace un mal uso de la cadena de custodia, ya es asunto del juzgado. Yo lo he hecho correctamente. Preservar evidencias. Es eso, lo que comentaba antes. Cuando vais a trabajar con un fichero, con un sistema informático, siempre hacer una copia para poder asegurar que alguien puede luego hacer una contrapericial. Y documentar. Cuando se hace un informe hay que documentar todo, paso a paso, porque al fin y al cabo tenéis en cuenta que quien va a leer el informe no sabe. Tenéis que hacer un informe que lo entienda. El abogado, si eres de parte, el abogado de tu parte, para el que trabajas, y sobre todo el juez, que es el que va a decidir. Y si haces un informe judicial, tienes que hacerlo también, que lo entiendan las dos partes y el juez. ¿Vale? Y sobre todo, que está todo documentado, pues al fin y al cabo, bueno, pues que cualquier pregunta que te puedan hacer, no digas, sí, sí, pero oiga, usted cómo me dice si aquí no está. Porque al final ellos muchas veces también pueden ir, sí, ¿y usted cómo procedió a? Bueno, pues de tal manera. Oiga, que aquí no está en el informe. Sí, es que lo doy por sabido. Bueno, esto no estamos en clase, no sea nada por sabido. ¿Vale? Los objetivos del proceso. Identificar fuentes. ¿Quiénes son al fin y al cabo las partes en cuestión? ¿Qué es lo que al fin y al cabo es lo que tienes que analizar? ¿Qué es lo que tienes que descifrar? ¿Qué es lo que tienes que demostrar o no demostrar? ¿Vale? Recoger las evidencias. Bueno, pues al fin y al cabo, el material que tú necesitas, el sistema informático para demostrar ese ataque de seguridad, los dispositivos móviles para ver qué ha pasado en esas comunicaciones, o los correos electrónicos, o lo que sea, bueno, pues recoger las evidencias para luego poderlas analizar. Y posteriormente confirmar o no lo que ha pasado. Lo que he dicho todo el rato, nunca tenéis que hacer el informe en base a lo que os pidan. Tenéis que contestar lo que pasa. Eso sí, cuando es una pericial judicial, sí que el juez ya te hace unas preguntas. 1, 2, 5, 8, que normalmente son a instancia de las partes, sobre todo la parte que pide la pericial. Entonces dicen, pregunta, usted tiene que hacer un informe pericial en el que diga si la aplicación es original o no, cuánto tiempo costaría hacerla, qué precio tendría, si funciona correctamente. Bueno, pues a lo mejor preguntas de ese tipo. Y todas las puedas contestar, o todas no. Alguna que pueda decir, es imposible, no se puede acreditar. Y no pasa absolutamente nada. Porque si acreditáis algo que no es real, luego tenéis un problema. Repito, el perito no puede nunca mentir. Hace poco fue muy famoso una pericial, en este caso era desgraciadamente el caso del niño que cayó en el pozo. Fue muy famoso el informe pericial que hizo el hermano del abogado, en el que decía que la causa de la muerte del niño era que las excavadoras habían provocado la caída del material sobre la cabeza del niño. Claro, ¿qué pasó? Automáticamente una revolución, periodística, brutal, porque según ese informe pericial cambiaba todo el procedimiento que había pasado. Claro, automáticamente sale todos los peritos, pues de la Guardia Civil, de la empresa que está haciendo, diciendo no. Y luego también el informe forense, el médico, que decía que no, que el niño había muerto como consecuencia de la caída, que le habían caído. Bueno, pues entrevistan al abogado
Y luego al perito dice que es que un perito de parte puede mentir. No, un perito de parte no puede mentir, y un perito judicial tampoco. El perito de parte puede decir además lo que decía antes, esto lo pones y esto no lo pones. Esto pasó, por ejemplo, en un caso que nos decía, era una serie de, pues había un tema de Hacienda, un material que había dado 40 vueltas, entraba por un sitio, salía por otro, y por lo tanto al final, bueno, se perdían los IVAs, volvían, se marchaban, y al final Hacienda les pilló, o aparentemente les pilló. ¿Qué ocurría? Bueno, pues demuéstreme esto, y si, bueno, pues no, y a lo mejor luego te llamaban, porque era una judicial, porque luego además los abogados, aunque sea judicial, los abogados te llaman, y les contestas. Bueno, pues no me ponga, si hay, por ejemplo, no me interesa que me pongas tal consulta. Bueno, eso de que no te interesa que ponga tal consulta, yo pondré todo. Si te beneficia o te perjudica, no es asunto mío. Y si una parte te dijera, no me interesa que me pongas esta consulta, o modifícamela, modificártela no te la voy a modificar. Luego, en el procedimiento, se puede entender que esta consulta en concreto era interesante o no. Pero si al final no se pone, como el juez o la otra parte te pregunte, tienes que decirle la verdad. Pues no la puse porque bueno. ¿Y qué resultado daba? Pues tal. Por lo tanto, al final, siempre tienes que decir la verdad. Por tanto, no tiene ningún sentido que en un informe no pongas toda la realidad, cuando al final vas a tener que contestar ante el juzgado, ante el juez, la verdad. La prueba luego de cómo demostrar la informática forense, por ejemplo, en casos de los archivos. Cómo demostrar que un archivo es real, que no ha sido manipulado. Y ahí es una parte de la prueba de informática forense. ¿Sabéis qué es la función hash? Una pregunta. ¿Quién sabe qué es la función hash? Ser sinceros, que además no se enfoca la cámara, seguro. ¿Quién lo sabe? 2, 3, 4. Bueno, pues esto es bastante importante a la hora de demostrar que un fichero no ha sido manipulado. La función hash lo que hace, dijéramos, es un algoritmo de encriptación matemático que lo que te saca es, te analiza el archivo, para que lo entendáis, te saca una numeración larguísima que te dice, esta es la firma del archivo. Y es como el ADN, único. Te asegura que no va a haber dos archivos diferentes con la misma función hash, el mismo resultado. ¿Vale? Por lo tanto, esto es lo más importante a la hora de demostrar si un archivo ha sido modificado o no. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿veis esto? En este caso, ¿veis que la salida es totalmente diferente? ¿Vale? Tienes la información, ¿veis? Bueno, pues aquí analizo una B y sale esto. Luego, con este texto más largo, que no se parece en nada al anterior, sale otro diferente. Y el tercero, que vamos, es muchísimo más largo y tampoco se parece en nada al anterior, lo analizas con la función hash y sale otra firma diferente. ¿Vale? Es decir, sería imposible que estos tres archivos, alguno de ellos diese la misma firma hash, misma función hash, mismo resultado. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, pongamos el caso, un archivo de 10 segundos se recorta y se deja el 9,9? Jolín, me confundo con las dos teclas siempre. Pues que tampoco coincidiría, ¿vale? Es decir, zorro, función hash, sale ese código. El zorro rojo corre a través del hielo, saldría otro diferente. Pero en este caso le cambiamos, corre por camina, y tampoco coincide. Pues eso es lo que pasa con cualquier archivo, es decir,
Simplemente con que lo modifiquen, recortándole un segundo o medio segundo, ya la función hash será referente. Por lo tanto, ahí demuestras que el archivo no ha sido manipulado o se ha sido manipulado. Por ejemplo, si te dan el CD con unos archivos, te dicen, tienes que demostrar que estos archivos son reales. Bueno, pues entonces quiero la evidencia de dónde proceden. Y quiero recoger las pruebas de dónde proceden esos archivos. Si tú vas a la fuente, los consigues extraer y les pasas la función hash, si al final dan el mismo, no han sido manipulados. Si dan diferente, han sido manipulados. Luego, dentro de la función hash, hay dos, entre comillas, estándares, que son el MP5, HSD, que lo que hacen, dijéramos, ¿qué ocurre? Que llegó un momento que ha habido alguna persona que ha dicho, yo soy capaz de manipularte un archivo y que me dé el mismo resultado de la función hash que el no manipulado. Entonces ahí tienes un problema. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que utilizas en esos casos para confirmar, por si acaso, a ver, este tipo de personas son ya muy especializadas, no es el caso más concreto, más común, de que una persona sea capaz de manipular la función hash del resultado de un archivo y manipular el archivo y quede el mismo. O sea, prácticamente hay que tener bastantes conocimientos, pero bueno, por si acaso, para asegurarte, ¿vale? Te pueden manipular uno de los dos estándares y que te dé el resultado, pero los dos y que coincidan es imposible. Por lo tanto, le pasas los dos tipos de función hash y si coincide los dos, el archivo no ha sido manipulado. Si alguno ya no coincide, pues este archivo ha sido manipulado y este tío era un crack y me lo ha intentado pegar. Pero para la manipulación de archivos es la función hash, es la mejor manera de demostrar si un archivo ha sido manipulado o no. Vale. Hablábamos de la evidencia digital. ¿Qué es una evidencia? En este caso, en informática forense son evidencias digitales. ¿Cuáles son? Bueno, pues cualquier documento, fichero, registro, dato, que esté en un soporte informático. Bueno, ahí tenemos algunos. Un documento ofimático, por ejemplo, cuando decíamos en las oposiciones, pues ahí es un documento ofimático, pues algo de textos. Usted tienes que demostrar con esa información realmente si cumplió o no el estándar. Comunicaciones digitales, bueno, pues WhatsApp, correo electrónico, imágenes digitales. Bueno, pues al final tienes que demostrar si una imagen ha sido manipulada o no. Bases de datos, los logs, fichero de registro de actividad, pues eso viene muy bien para demostrar qué ha pasado. Al fin y al cabo queda ahí bueno, queda todo registrado lo que ha ido pasando en cada momento. Bueno, algunos ejemplos. Este llevó en su momento bastante fama, que fue en el programa de Iker Jiménez. Y ahí tuvo que aparecer un perito ingeniero informático forense. Y era que le había mandado a una señora, sus sobrinos, una fotografía en la que aparecían unos fantasmas. Pues, por supuesto la mujer se pegó el susto del siglo, pero que le dijeron los sobrinos que habían sido haciendo fotografías que les habían aparecido unos fantasmas. Y que por lo tanto hay que llevar cuidado porque ahí había fantasmas. ¿Qué pasa? Cuando llaman al ingeniero informático forense, le dicen que había un informe de la Guardia Civil que decía que esas fotos eran reales y que no habían sido manipuladas. Lo que él dice es, no, el informe lo que ponía la Guardia Civil, que él pasaba de analizar eso, ellos pasaban de analizar eso, que como no creían, no iban a analizarlo, no iban a perder el tiempo en eso. Pero ya se había cambiado a la Guardia Civil considera que son reales. Entonces, ¿qué pasó? Llamaron a este ingeniero informático, que era y es perito forense, en el programa de Iker Jiménez para que demostrase
la autenticidad de las fotografías. A ver, esto siempre es como lo que os comentaba antes. Me tienes que demostrar que son reales. No. Yo te demostraré, dame el material y luego veré lo que te demuestro. Primero dame la información. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿cómo se trabaja en este caso? Bueno, pues lo primero es intentar encontrar si esos fantasmas que salen en la fotografía, por casualidad existen por algún sitio ya. ¿Vale? Muchas veces pasa que buscas y los fantasmas de alguna fotografía que salen, esas figuritas, que son tan fantasmagóricas, ya están sueltas por ahí por internet. Ya alguien las coge y las usa. Por tanto, lo primero es ver realmente, y eso ya es una prueba ya y no hace falta hacer absolutamente nada más. Bueno, entonces, ¿ves? Buscar la búsqueda original, con fantasmas y sin fantasmas, para ver de dónde ha salido. Y luego, hacer un análisis de la información, que dijéramos, bueno, ¿sabéis qué es eso? Bueno, pues como digamos una palabra es, para que entendáis, los metadatos de la imagen para ver qué es lo que ha pasado. Claro, ¿qué ocurre? Pues que lo que le salió rápidamente al hacer análisis es que cuando le pasaron la información, bueno, pues que eran varias fotografías, porque era dijéramos, son de estas cámaras que hacen muchas fotografías seguidas, y por lo tanto se supone que se hace una ráfaga de fotos, todas son en el mismo momento, el mismo día, pero con unas centésimas de segundo unas con otras. Bueno, pues al estudiar la imagen se encuentra que unas eran de 3 días antes que la que salía el fantasma. Hombre, que el fantasma aparezca 3 días después de la imagen, bueno, ya eso es, bueno, eso sí que ya no es de Iker Jiménez, eso ya es de, vamos nosotros corriendo, eso es real, ¿vale? Y luego se encontró con que la calidad era muy inferior a la original. Es decir, las fotografías originales, es decir, las que eran de la cámara, el resto de las fotografías, que en la que no había fantasmas porque solo salían una, tenían una resolución y una calidad muy superior a la que salían los fantasmas. ¿Vale? Entonces, ahí era otra evidencia. ¿Por qué? Porque lo que se terminaba haciendo es, para evitar la manipulación de la imagen, bajo la calidad y así yo la cuelo. Y luego sí, le contestó la buena señora que sí, que es que a sus sobrinos se las había mandado por correo electrónico. Entonces, claro, los sobrinos dijeron que la habían mandado por correo electrónico, pero claro, que si lo mandaban con mucha calidad, le podía rechazar la cuenta, la información, cuando lo que el fondo era que eran unas manipulaciones de las imágenes. Con todo esto, con la manipulación de las imágenes y en el estudio de los archivos, igual que hacemos una clonación de un disco duro antes, un sistema informático, antes de hacer la pericial, con un archivo también tenéis que hacer una clonación del archivo. Pero no sirve que cojáis, entréis en el archivo, veáis cuál es y luego lo clonéis, porque ese archivo ya ha sido modificado. ¿Vale? Hay aplicaciones que lo que hacen, dijéramos, congelar, para que aunque tú accedas a un archivo, no se modifique ni la última lectura ni nada por el estilo. Pero previamente, antes de abrir un archivo, copiáis, porque incluso aunque cojáis el archivo, lo copiéis y lo mováis, automáticamente la información ya cambia totalmente. Ya la pericia que tenéis que hacer sobre ese archivo ya cambia totalmente. Por tanto, también vosotros a la hora de hacer la pericial de un archivo, aseguraos previamente de que por lo menos vosotros nos puedan decir que lo habéis modificado. Y esto es toda la información que os quería transmitir. Espero que os haya parecido interesante. No obstante, si tenéis alguna pregunta, estaré dispuesto y encantado de poderla contestar. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Los micros?
Perdona, sí, dime. Bueno, mi pregunta es, en caso de encontraros un disco duro cifrado, por ejemplo, que necesitáis usar como prueba, y puesto que la persona que lo tiene no dice que no se acuerda de la contraseña, por ejemplo, o no puede acceder a él, ¿cómo hacéis? ¿Cómo procedéis? ¿Es imputable el no querer dar la contraseña al disco duro? A ver, las situaciones en las que te encuentres con que la persona en cuestión ponga los mayores problemas posibles, puede pasar, ¿vale? Pero si es un procedimiento normal, o sea, por ejemplo, o dice de parte, si es de parte te va a dar toda la información de acceso, pero si es judicial, lo ha sido una de las partes, en ese caso lo más normal es que no tengas problema de que te dé la información. En ese caso que tú estás comentando que es descifrado, que no te queda la información, es levanten las manos y no se muevan que entramos. ¿Vale? Entonces en ese caso sí que van a poner todas las, dijéramos, paredes que puedan. Pero tú en ese caso es, si no puedes acceder a la información, y está sumamente encriptado que no puedes desencriptarlo, tú tienes que dar automáticamente dar la información al juez. O sea, si al final tú consideras que te están poniendo todos los impedimentos posibles para que no hagas tu labor, tienes que informárselo al juez. Luego ya tú intenta sacar la información y hacer tu labor. Pero al juez tienes que informarle de que no te están dando las facilidades para hacer la labor. Pero Porque luego, además el juez va a llamar a orden a esa parte. claro, pero luego la persona esa la podrían imputar más por no haber querido Es que para dar mí la el juez le va a contraseña. decir o que por no- usted no está facilitando la labor al perito. Y eso es. Entonces eso más delito. no les interesa a nadie. A nadie. Bueno, a nadie, no interesa a nadie que se quiera un poquito a sí mismo. Hombre, si él sabe, si es consciente que el delito es muy grave, por ejemplo, pornografía infantil, Claro, algo así, por ejemplo, ¿no? Te acusan de eso. no te va a dar la información. Entonces tienes Claro. que reventarlo, como se suele decir, tú mismo para acceder a la información. Vale, pero si no eres capaz de reventarlo, no ¿Eh? sería delito. Si no eres capaz de reventarlo, ¿no? Y demostrar. Es que lo vas a tener que No, hacer, pero hay porque veces si que no se puede hacer, ¿no? En teoría. ¿Eh? Que hay veces que no se puede hacer. Si eso está bien cifrado y tal, en teoría no podría nunca acceder a ello. Si está bien cifrado. Tiene- Bueno, ¿No? normalmente, sí, o pues sí, bueno. siempre se puede. ¿Eh? Siempre se puede acceder a ello, entonces. A ver, ¿os acordáis del caso este que hubo con iPhone? Sí, con el FBI. Que no quería dar el acceso. Sí, sí. Que llegó Pues al McAfee. final ¿no? Al se final. accedió. Pero no cedió Apple, en teoría. No, Claro, cedió. Una empresa ayudó por Pues ahí. accedió, sí. Claro, claro. sí. Vale, vale. Pero también Apple no accedió porque era la justicia española. Entonces se basaba en... Yo creo que la justicia española, además. O sea, que no había forma de... Pero bueno. Sí que es cierto que al final ellos anteponen, algunos sitios, algunas empresas anteponen, dijéramos, la privacidad de sus clientes. Pero bueno, todo eso está cambiando ya, ¿eh? Va costando, pero va cambiando. ¿Alguna pregunta ¿Alguna más? pregunta más? Has comentado antes el tema del intrusismo en cuestión al informático. Sí. Actualmente el panorama que tenemos es que somos graduados en ingenieros informáticas, en ingeniero de software, arquitectura, matemáticas informática. ¿Cómo afecta esto al perito informático? Porque realmente no tenemos colegio como otras ingenierías. ¿Quién es? Los ingenieros informáticos Sí. no tenemos la firma como por ejemplo un teleco Pero de un tenemos- colegio. Sí que hay colegio profesional, ¿eh? De hecho, tanto en ingeniería técnica, que ahora es el grado, como en ingeniería informática, que ahora es el máster, hay colegio profesional, aquí en Madrid tenéis. Y luego está el Consejo Nacional, tanto de ingenieros técnicos, que sois los grados ahora, que es CONCITI, como el ingeniero informático, que son los máster, que es el COI, creo que se llama, o CI, alguna cosa así. Bueno, sí, colegio de ingenieros informáticos, el COI, ¿vale? Entonces, realmente en los proyectos a día de hoy no hay firmas, pero en las periciales sí. En las periciales sí. Si en las periciales hay que tener la titulación de ingeniería informática. Si no, no puedes ejercerla. O sea, el problema está que ante el desconocimiento la gente ha estado ejerciendo y sigue ejerciendo de perito informático forense, pero no puede. Lo habilita la titulación. Es decir, tú no puedes ejercer de perito de la arquitectura
aunque hagas un curso de 250 horas de control de estructuras, porque no tienes la titulación de arquitectura. En informática pasa lo mismo. Es de las pocas cosas que nos habilita la titulación. Nos elabora ante el juez. ¿Y todas las ramas están habilitadas para ser perito informático Ten o en no? cuenta que, por ejemplo, cuando hablas de la carrera de matemáticas e informáticas, son 2 titulaciones. El grado en matemáticas... Aquí una. Aquí sí, pero es un doble grado. No. No es un doble grado, pero dijéramos, en las competencias te sale la competencia de ingeniería informática. Te sale de matemáticas e ingeniería informática. Puedes ejercer. Eres ingeniero informático. Vale, gracias. Hola. Sí, hola. En cuanto a cómo te contratan, en plan, ¿es público, privado, te contrata la policía, te contrata el Estado? No, hay 2 partes. La parte privada, que es la que te contrata una de las partes, que te suele llamar o bien el abogado o bien el propio encausado, en su desesperación, te busca y te llama, ¿vale? Y luego está la parte judicial, el público, por decirlo de alguna manera. Ahí ahí la forma de acceder, si no hay un colegio profesional, tú puedes ir al juzgado, o bien con una asociación, o tú como persona física, y decir, me quiero apuntar en la lista de peritos judiciales. Pero claro, en el momento que hay un colegio, manda sobre esa lista el colegio. Porque es el que, dijéramos, te habilita ante el juzgado la profesión. Entonces lo que hace es, presenta al final de año cada colegio de cada materia, presenta la lista de peritos que ellos han habilitado con la titulación previamente, y luego el juez, dijéramos, solicita uno. Como previamente ha habido un sorteo con una letra, una bolita, sale la letra y a partir de ahí se tira en todos. O sea, un sorteo para todas las especialidades. Entonces te pueden llamar en febrero, en diciembre, llamarte 5 veces o no llamarte ninguna. Luego lo que se hace a la hora de cobrar, en la parte privada ya lo decides tú. Pues a lo mejor dices, bueno, pues un 30%, un 40%, un 50%, un 20% a la firma del acuerdo. Y luego el resto a la entrega del informe. Ahí en ese caso también tienes donde agarrarte. Pues tú puedes decir a tu parte, bueno, pues que sepas que si no pagas la segunda parte, pues yo tengo que ir a testificar. Y creo que no te interesará. En la parte judicial lo que se hace es lo que se llama la provisión de fondos. Una provisión de fondos es cuando tú aceptas el caso, haces una solicitud económica de anticipo en base a si tienes que comprar material, si tienes que adquirir algún tipo de herramienta, o, bueno, pues como hay gente que lo hace, es, bueno, pues si cojo un 20 o un 30%, por el momento ya me aseguro que ese 20 o 30% ya lo tengo. Si al final compro alguna herramienta, lo descontaré, y si no, bueno, pues de momento ya he cobrado ese 20 o 30%. Y luego lo normal es que cuando entregas el informe, la parte que te ha contratado, que lo ha solicitado al juez, te pague el resto. Pues vamos, es lo mismo. Tú tienes que testificar porque eres judicial, te ha asignado el juez. No te queda más remedio que ir y declarar. Pero no queda muy bien que si la parte que ha solicitado un perito judicial, tú antes de entrar le dices al secretario judicial que sepa que no me han pagado. ¿Se lo digo al juez o se lo dice usted? Y el secretario judicial te indicará. Pues tampoco les interesa que llegue el juez y diga, usted no le ha pagado. Entonces, al fin y al cabo, a día de hoy no hay graves problemas a la hora de cobrar, a día de hoy. Hace unos años era más complicado. ¿Y a ti personalmente tú trabajas para una empresa privada o...? No, yo estoy como propio, trabajo, dijéramos, autónomo, no trabajo para ninguna empresa. Entonces, yo soy mi propia empresa. Si en las periciales la mayoría de los peritos informáticos somos como los abogados, tenemos nuestro propio despacho. Y a partir de ahí trabajas, llegas de acuerdo a colaboración con abogados, siempre que tienes algunos abogados de referencia, en el que te conviertes tú en el perito de referencia, en el que cada caso que les llega, te llaman a ti. Entonces, esa es la manera. Bueno, luego hay sitios, por ejemplo,
Hay gente que ha montado una empresa de periciales que lo que hace es contratar a ingenieros informáticos. Entonces, bueno, pues hay gente que le interesa, bueno, pues trabajo para otro, que me pone un sueldo y trabajo para él. Pero la mayoría es como los abogados. Tú eres tu propia empresa y tienes tu propio despacho. ¿Alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta, vamos a ir terminando, que estamos un poco justitos de tiempo. Vale. Muchas gracias por venir y Muchas por la gracias. charla.